Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y gracias a quienes ya están conectados a este nuevo espacio de actualización y aprendizaje que organizamos en Ecoediciones. Hoy tenemos el gusto de conversar con Edwin Arango, uno de los autores del libro Ciencia de Datos para la Toma de Decisiones Gerenciales, publicado este año por nuestra casa editorial. Es un texto que propone una mirada práctica y clara sobre cómo los datos pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones. Lamentablemente, el profesor Candero y el profesor Carlos Osorio no pueden acompañarnos por temas laborales. Voy a comentarles un poco sobre la experiencia y trayectoria del profesor Arango. Es profesor y director en la Universidad del Valle, sede Caicedonia, investigador en innovación tecnológica, gobernanza y marketing con publicaciones en revistas de alto impacto. Destacado en análisis bibliométrico y modelos de datos, líder en proyectos de innovación educativa, combinando rigor académico con enfoques prácticos. Cuenta con experiencia en organizaciones sin fines de lucro, además de ser coordinador de proyectos educativos y ejecutivo senior en tecnología y educación superior. Antes de darle la bienvenida al profesor Arango, quiero recordarles que tenemos habilitada la caja de preguntas y respuestas. Los últimos 10 o 15 minutos daremos paso para leerlas y que pues, nuestro panelista las responda. Y también comentarles que el libro Ciencia de Datos para la toma de decisiones gerenciales está desde este momento hasta que finalicemos el evento con un 20% de descuento, pero adicionalmente se van a llevar de forma gratuita el microcurso Pierde el miedo a los números. Nosotros estamos en ECOE desarrollando microcursos, es un producto de lanzamiento de la editorial y están hechos con aprendizaje adaptativo e inteligencia artificial. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ahora vamos a comenzar. Profesor, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todas y todos que están conectados en este espacio y pues muchas gracias por la invitación. Eh, Creo que te perdí o te perdimos. Ok, Tenía el micrófono deshabilitado. Bueno, dale. digo que vamos a empezar por el principio para poner en contexto a todas las personas que están conectadas. Y pues es que la mayoría de los proyectos nacen para resolver un problema real, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué los motivó a ustedes tres a escribir el libro y por qué pues sentarse en la toma de decisiones? Bueno, tal como lo estabas comentando ahorita, el tema surge sobre nuestras actividades personales, ¿no? Eh, el profesor, el profesor Carlos, el profesor Candelo y el suscrito, pues hemos tenido trabajos en diferentes estamentos, nos hemos encontrado, de hecho, con algunas actividades en el tema de generación de acompañamientos en proyectos estatales, en proyectos de regalías de gran impacto, en donde generalmente la designación de un recurso público no se te da tan fácil, digámoslo así, si no hay una justificación. Y a veces los académicos nos enfocamos mucho como a justificaciones estrictamente eh, cualitativas y olvidamos que el elemento cuantitativo, de hecho, es lo que puede dar mayor relevancia en un proceso. Entonces, digamos que parte del ejercicio que nos motivó a escribir libros fue el aprendizaje de tener que mostrar y justificar sobre proyectos ministeriales una necesidad, un problema basado en datos y no en percepción. Entonces, uno ya comienza a hacer el análisis en territorio. Yo soy, como lo comentaste ahorita, un profesor de una provincia. Caicedonia es un municipio de apenas 25.000 habitantes. Hacemos parte de la regional eje cafetero de la Universidad del Valle en Sevilla y Caicedonia. Las dinámicas en territorio es que al profesor le preguntan de todo, así uno no sea del área del conocimiento. Entonces, para uno poder tener respuestas, hay que tener datos y parte de esas dinámicas personales fue la que nos obligó a, como un elemento, una herramienta que nosotros usamos en el desarrollo de nuestras tesis doctorales, en el desarrollo de nuestras dinámicas de proyectos ministeriales, se puede utilizar en el día a día porque de verdad son importantes para la toma de decisiones de un emprendimiento, de un gerente, de un tomador de decisiones en políticas públicas. Entonces, esa fue como la motivación personal. Qué pena alargarme. No, está perfecto y está muy claro, profesor Arango,
Yo creo que pues, muchos de los que están conectados y yo misma pensamos que, pues, que la ciencia de datos suena a algo muy técnico, muy numérico, muy estadístico. Entonces, ¿cómo lograron traducir todos estos conceptos tan analíticos y tan técnicos en un lenguaje que cualquier profesional o incluso un emprendedor, como lo acaba de mencionar, pueda entender? Sí, pues de hecho nosotros tomamos de todo el mundo, digámoslo así, de modelamientos que hay en términos estadísticos y los cuatro como más utilizados que podemos tener en el contexto y que hemos tenido en diferentes eh, elementos propios de nuestra labor del día a día, pues fuimos como los cuatro modelos más utilizados con nuestra propia experiencia y tratamos con eso que ya hemos vivido, darles esas tonadas un poco más simples. Entonces, claro, cuando uno habla de modelos binarios, ¿qué es eso? Pero ya cuando uno entra en detalle, que un modelo binario está, un modelo que se llama Logic, que uno puede mirar, por ejemplo, en datos de conteo, modelos de Poisson o binomial negativo, uno lo ve como algo, lejos por allá, pero cuando usted le dice, mira, usted, por ejemplo, cuando dice que va a bajar de peso y yo necesito bajar de peso, volverme fitness, voy a tratar de vivir mejor mi vida, pues usted es con datos que usted puede determinar cuál debe ser su estrategia de alimentación y nutrición y no es de una mirada estrictamente cualitativa solamente. Entonces, claro, usted dice, no, ¿cuáles son mis contextos? Entonces ahí estás haciendo un tema de modelo binomial negativo, estás mirando hacia atrás cuál es su contexto en términos de datos y dice, con base a esto, que yo no voy a dejar de comer azúcar de la noche a la mañana porque de pronto me da un elemento glicémico que me afecta. Esas dinámicas del día a día que nos tocó aprender poco a poco fue lo que representamos en el libro. Ese ejemplo que acabo de dar de evidentemente no está en el libro, pero sí tocamos ejemplos muy sensatos en términos de desarrollo de emprendimientos. Claro, uno ve a una persona supremamente angustiada y yo, ¿qué voy a vender? No, las ventas están malas. Petro acabó con el país. Y no es un tema ni de Petro ni que las ventas estén malas, sino que a veces usted toma una decisión bajo percepciones y no con datos. Entonces tratamos de nivelar el lenguaje para que una persona que conoce su negocio, que conoce su estamento gerencial, pueda tomar decisiones no solo con la percepción, sino también con un elemento o una herramienta cuantitativa como la que mostramos en el libro. Gracias, profesor. Bueno, y hablando justamente de esto, de las decisiones gerenciales, que además, pues, el título lo promete, ¿no? Toma decisiones Ujú. gerenciales. ¿A qué tipos de resultados se refieren exactamente y qué tipos de resultados son los que puede, pues, encontrar una persona que sea empresario, que sea un gerente, en el libro y que pueda ser, pues, aplicable en su día a día? Excelente pregunta. Digamos que la razón, digamos, de ser de un empresario generalmente es el componente de generar ganancias, utilidades. Si lo miramos desde una perspectiva, pues, de el sector privado o si lo miramos desde las perspectivas de un sector público o mixto, es generar impacto. Ese elemento de generar impacto o generar utilidades en alguna parte convergen, porque a veces uno necesita generar impacto para que efectivamente tengamos mejores ventas, mejores desarrollos y demás. Entonces, claro, un empresario, imaginémonos una persona en una provincia que quiere montar un negocio y dice, no, el negocio que necesitamos tener en Sevilla, que es un municipio del Valle del Cauca que vende café, es montar una cafetería. Pero si usted sabe que hay 126 marcas de café registradas en el pueblo, que tiene apenas 74.000 habitantes, muy seguramente la estrategia de montar otro café no vaya a ser el modelo de negocio que usted necesita. Entonces usted ya comienza a evaluar con datos y esos datos usted puede traerlos o de un banco de datos ya existente que nosotros denominamos fuentes secundarias, entonces datos demográficos del DNP, que ya hay por montones al respecto, datos que de pronto usted tenga que comprar en redes sociales, por ejemplo. Toda nuestra data es vendible y uno puede bajar esos datos y con estos modelos simples uno mirar proyecciones. Por ejemplo, usted mirar el fanpage, perdón, el fanpage
de la alcaldía de Sevilla, y ahí se va a dar cuenta qué es lo que la gente está buscando en términos generales con expresiones, frases y demás. Entonces usted descarga esos datos por una herramienta y en esa herramienta usted comienza a hacer un modelamiento y ese modelamiento en cualquiera de los cuatro ejemplos que dimos en los cuatro capítulos los puedes utilizar. Te va a dar unos lineamientos de cuál podría ser tu modelo de negocio sin incurrir en susceptibilidades pues, propias o como a mí me parece, o si se va a vincular o aventurar a esa susceptibilidad, pues ya vas a ver hacia dónde tiene que dirigirse en momentos hostiles con datos. Entonces no quiero dar spoiler, pero el libro te da esos tips muy pertinentes. Profesor, pues justamente hablando de esto, muchos, sobre todo los emprendedores, tienden a tomar decisiones un poco con la intuición, ¿no? Mm. Como que, o de pronto con la experiencia ajena, a tal persona le fue bien, pues a mí también me puede ir bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tomar datos, perdón, tomar decisiones basadas en datos que hacerlo, pues, a partir de la experiencia o la intuición? Sí, qué bueno, eso es bastante interesante y complejo en el sentido de que pues tampoco uno puede tomar el 100% las decisiones completamente solo y estrictamente con datos, porque los datos también te hablan, los datos tienen un contexto. Entonces, no es lo mismo usted tener un dato obtenido con una encuesta, que a veces las personas llenan las encuestas por llenarlas, a tener los datos, por ejemplo, de alguna red social donde la persona es visceral y escribe algo en un momento emocional. Entonces, la fuente del dato influye y nosotros tratamos de comentarlo ahí, que a veces las personas no caen en cuenta en eso y dicen, no, es que lo voy a decir con un ejemplo súper banal. No está en el libro, pero lo voy a decir en el ejemplo súper banal. Supongamos que usted dice, no, es que todos los hombres son malvados. Entonces uno dice, ¿bajo qué criterio le estás dando eso? No, pues si miras en una red social donde hay una persona dolida por una ruptura o algo de ese estilo, pues muy seguramente el dato te va a dirigir a que sí, los hombres son malvados en términos sentimentales. O si te vas a un dato hostil sobre un componente bélico que hay en un municipio o algo, pues te va a parecer eso malvado. Entonces uno tiene que aprender a leer el dato sin necesidad, o la fuente del dato, sin necesidad de llegar al modelo inicialmente. Entonces, esa parte, que es una parte muy intuitiva, a veces el técnico se le olvida. Dice, ese es el dato, ese es el modelo, ese es el resultado. No, se tiene que conocer de dónde proviene el dato para usted más o menos determinar de manera intuitiva cuál de los modelos puede representarte más fácil ese dato, y ya con ese modelo que es relativamente intuitivo, ahí ya vas a tener una herramienta de toma de decisiones en donde combinas un número de datos significativos con inclusive tu propia susceptibilidad o elemento intuitivo de saber es que el dato proviene de aquí. Y eso digamos que es la combinación que encontramos en el libro que nos pareció un elemento muy interesante y es como lo moderno de nuestro texto. Usted aprende a conocer el dato, puede determinar cuál de los cuatro modelos más utilizados, y vuelve y juega, puede escoger de otros modelos, cuál sería la mejor herramienta y qué resultados se podría esperar en un desarrollo. Entonces, ahí vimos ejemplos, pero la persona que lo lea juicioso va a tener la capacidad y la imaginación de poder utilizar ejemplos diversos e infinitos con esas herramientas que pusimos. Bueno, ¿y qué tan necesario es que una persona sea experta en estadística para aplicar la ciencia de datos en la gestión y en la toma de decisiones? No tiene que ser un experto al respecto. Aquí sí vuelve y juega un poco el sentido común también. Entonces, en el libro damos la descripción de cómo se conoce el dato, de cuál modelo, entonces lo empezamos con cada uno de los modelos que tenemos en representatividad, y esos modelos están diseñados para una persona que no sepa de estadística ni matemática. Damos ejemplos muy básicos. Claro, la persona ve una gráfica y de pronto se asusta, un plano cartesiano y dice, uy, Dios mío, esto es matemática. Pero cuando ya ve el color y dice, ah, eso representa una cosa que llama tendencia, eso representa una cosa que llama correlación, pues ya la persona va a comprender de que ese modelo matemático se traduce en su negocio en esto. Y el libro es muy amigable en ello. De hecho, montamos un ejercicio en una plataforma que la tienen a disposición en el SI
IL, creo que se llama la plataforma de la editorial, en donde la persona Es que compra el el libro. SIL, Sistema de Información en Línea. Gracias, el SIL, exactamente. Entonces, la persona que compra el libro tiene acceso, por ejemplo, a unas diapositivas que nosotros hicimos dando ejemplos banales que no aparecen en el libro. O sea, damos más herramientas. Tenemos un archivo, un modelo en Excel en donde usted simplemente coloca el dato y él te da tendencias. Y eso te va a ayudar a validar lo que estás viendo en el libro con la herramienta que todos utilizamos, el Excel. Uno puede ser profesional de lo que sea, pero al final del día usted tiene que aprender a manejar Excel. Eso, y eso es muy bueno. En el libro enseñamos inclusive algunos tips para eso. Sí, ahorita que usted menciona esos ejemplos pues, que tiene tanto el libro como el sistema de información en línea que tenemos en ECOE, ¿cómo se puede saber si estos datos que tenemos son suficientes y son confiables para tomar una decisión? Qué buena pregunta en ese sentido. Uno siempre duda de eso. Uno dice, ¿será que los datos son suficientes? ¿Será que es el promedio que yo necesito? Y demás. Entonces, claro, decir una fórmula mágica al respecto no hay, pero sí hay unas fórmulas estadísticas que te ayudan a determinar cuál debe ser la población en cada uno de los modelos. Y dependiendo de tu core de negocio o de tu población a analizar, pues la cantidad puede ser un número significativo en términos de recolección de información o un número base. Entonces, te voy a dar un ejemplo sobre el tema. Eh, Parte del trabajo doctoral de uno de los autores fue el análisis de la percepción del ciudadano en en las instituciones gubernamentales. Entonces, claro, su unidad de medida inicialmente era Colombia, y Colombia tiene más de 1.200 municipios que cada uno se convierte en una unidad de análisis prácticamente única, a pesar de que tenga alcaldía, consejo, tenga jueces, tenga tal. Entonces se fueron acotando la población a una población de base que estuvieran identificados por un modelo. Entonces se escogió los 52 municipios del paisaje cultural cafetero. Entonces, hay una descripción, un elemento descriptivo, que es la unidad de medida que no necesariamente es cuantitativa, sino cualitativa, de que la gente del paisaje cultural cafetero tiene una característica, que son cafeteros y les gusta tomar mucho café. Y eso no es un dato estadístico, sino un dato estrictamente cualitativo. Entonces, eso ayuda a que con esa población uno pudiera determinar cuál sería el mejor número de análisis en términos de datos, de actas y de elementos de tanto primarios como secundarios para poder hacer el modelo. Ese ejemplo que te estoy dando aquí muy rápido, muy fugazmente, se trata de escribir en uno de los capítulos precisamente para que el lector diga, ah, es que yo puedo tomar decisiones no sobre grandes poblaciones, sino también sobre unidades pequeñas de negocio que me puedan dar ruta a mí de qué puedo vender, qué gusta o qué no. Claro, y adicionalmente, pues también son herramientas que cualquier persona podría usar. Yo creo que también incluso con los datos hay decisiones que pueden salir mal. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha visto al usar datos para tomar decisiones? Sí, la primera es el tema de uno no comprender la fuente del dato. Entonces, claro, nos ha pasado mucho que uno en el afán de recolectar información, a veces la estrategia de tomar encuestas, no quiero satanizar las encuestas, de hecho es supremamente importante, ¿no? Sino que a veces uno, y de hecho es una de las herramientas más utilizadas actualmente, pero a veces uno le manda la encuesta a un sector y el sector contesta ay, no tengo que contestar la encuesta. Entonces, si por ejemplo yo voy a mandar una encuesta de satisfacción con el jefe a una empresa en donde usted tiene que poner su nombre y su correo, muy seguramente no van a contar qué tan satisfechos o no están con su jefe. Entonces va a haber un sesgo en en la herramienta, digámoslo así. Eso es lo más común, que uno no sepa leer el sesgo de la herramienta. Entonces, claro, cuando uno ya monta el modelo y uno dice, pero eso, lo que vulgarmente uno dice, eso me da muy raro porque no me da una tendencia, uno más o menos se imagina desde una perspectiva teórica o por el componente del sentido común,
cuál debería o podría ser la tendencia. Y si la tendencia es totalmente ajena a uno, uno reconocer cuál puede ser el sesgo de la investigación, de la recolección de datos, eso lo ayuda a uno mucho precisamente a eso, a tomar decisiones. Entonces uno dice, no, claro, es que yo solamente tomé este sector y hice este elemento, claro, por esa razón me da esa tendencia, tendré que procurar o vincular a este nuevo sector. Entonces, ese es el error más común, realmente el tema del sesgo de los datos. Bueno, yo creo que eso nos lleva a pensar que además del cálculo que tiene que ver con la ciencia de datos, también hay un pensamiento crítico de fondo. ¿Cómo equilibrar lo que dicen los datos con ese criterio profesional y con el criterio pues humano, el criterio crítico? Sí, el contexto es fundamental, ¿no? Y generalmente, si lo miramos desde una perspectiva estrictamente empresarial, el ser emprendedor en un negocio, en una unidad pues de valor específica, la persona que se vincula a eso es porque conoce un poquito más que los demás sobre ese contexto. Entonces, eso ayuda también a que vaya con un poco del sentido común. Voy a dar un ejemplo supremamente banal también para hacerme comprender. Una persona, por ejemplo, que sepa de estética, no sé, uñas, tema de la piel, cosas de ese estilo, es la que sabe su negocio, así es la que ha investigado, la que le ha dedicado horas, la que sabe el contexto de por qué ese tipo de producto o de bien puede servir. Ahora bien, ya con eso, pues puede mirar cuál puede ser una fuente de datos para recolectar qué producto vender. Entonces dice, no, pues generalmente las mujeres y los hombres o los no binarios son los que utilizan ese tipo de producto, contextos diferentes muestran eso, entonces ya ahí con eso, con un elemento de conocimiento de su unidad de negocio, le va a ayudar a reconocer el dato y el sesgo del dato que va a tener, poder determinar cuál es el modelo y poder ya establecer rutas o líneas de toma de decisiones basados en su contexto. Si la persona no sabe absolutamente nada de su contexto, pues también tiene que tenerlo presente para saber el sesgo del dato, el modelo que va a utilizar y el resultado que va a tener y poderlo leer ahí. Entonces, el contexto es importante y digamos que esa es la ganancia. Vuelvo y reitero de nuestro libro, porque si bien no tiene todas las respuestas, les mostramos cómo hemos sobrevivido, digámoslo así, a ese sesgo del dato en escenarios hostiles, digámoslo así, pero ha sido muy interesante, realmente ha sido muy interesante. Bueno, y hablando de sesgos, ¿qué señales pues nos muestran que un análisis podría estar llevándonos a una conclusión o una decisión equivocada? Muy buena pregunta. Ahí sí nos metemos un poquito al componente técnico. En el mundo los modelos estadísticos han sido estudiados ampliamente y hay unas herramientas que uno puede mirar o revisar el modelo y te puede determinar si las tendencias que se están enmarcando tienen algún sesgo. Entonces, claro, sobre los cuatro modelos que nosotros enmarcamos ahí, hay unas herramientas de revisión del modelo que pocas veces se dice. O sea, generalmente desde una perspectiva técnica, si tú coges un libro de estadística inferencial, normal, sin ir a desprestigiar ninguno de los libros que venda la editorial, evidentemente. Se arranca primero con la parte técnica y cómo usted evalúa el dato, después usted mira el componente técnico de cómo elige el módulo o el modelo, y después el componente técnico de cuál es el componente correlacional o las tendencias que tiene al respecto, pero ninguno te da los tips de decirte, mira, si el dato te da por debajo de eso, tenga cuidado, puede tener un sesgo. No te lo dice explícitamente, te lo dice de una perspectiva muy numérica. Entonces, claro, en el texto, cuando usted ve un ejemplo, por ejemplo, el capítulo 2 que habla sobre el método de Poisson, y te dice, mira, para este modelo, usted debe tener en cuenta esta estrategia de revisión de datos, y si te da por debajo de esto, significa que el dato puede estar sesgado. Entonces ya usted entra y dice, no me toca que hacer todo el modelo, o puedo mirar otra estrategia de análisis de datos para tomar una decisión un poco más certera. Entonces,
ese es un tip que aparece ahí en el texto y que ha sido pues años de trabajo. O sea, eso sí, no ha sido de gratis y los estamos entregando a los lectores. Bueno, súper interesante este tema de los sesgos y los peligros que conlleva. Antes de continuar, quiero recordarles a los asistentes que tenemos habilitada la cajita de preguntas y respuestas para los últimos 10-15 minutos, dar paso a esto y responderlas. Y también que el libro Ciencia de Datos para la toma de decisiones gerenciales está con 20% de descuento, más un microcurso totalmente gratis hasta que termine el evento. Bueno, profesor, ¿cuál sería el primer paso para que una empresa, un empresario, un emprendedor que quiera tomar o quiera incorporar la ciencia de datos en su toma de decisiones? ¿Cuál sería como ese primer nivel al que debe, o el que debe que pensar? Bueno, para una persona que está en el proceso pues, de emprendimiento y quiera mirar el libro como una herramienta pues, para poder tomar decisiones, ahí yo les recomendaría de pronto eh, empezar evidentemente la lectura de los 4 capítulos principales, pero tratar de centrarse más que todo en el capítulo 1 y 2. O sea, el capítulo 1 habla sobre los modelos más sencillos en términos que se reconocen como corte transversal. Son los elementos que nosotros llamamos regresión lineales simples, la práctica del ejercicio más sencillo, como por ejemplo mirar ingresos, tendencias de ingresos, de gastos, de utilidades. Este método le sirve mucho a un emprendedor que, que desea calcular si su negocio es viable o no. Por ejemplo, nosotros teníamos un cliente. En una de nuestro trabajo como independientes, no como docentes, que efectivamente quería montar una cafetería en Armenia. Entonces uno dice, Armenia está lleno de cafés, Armenia, Quindío, pues de hecho la capital del Quindío y hace parte de lo que denominamos el cafetero. Y quería hacer una inversión grandísima en el tema del establecimiento y demás, que uno entra en la emocionalidad de decir, no, hay que hacer la inversión y comprar el predio y ponerlo bonito, porque en Instagram uno ve la gente que fue las cosas súper guau. No, aguanta. Miremos, ¿cuánto calculas tú que va a ser tu ingreso para poder cubrir el tema de los gastos? No, pues yo espero vender tanto. Para vender tanto tienes que vender tantos cafés. Para vender tantos cafés tienes que mirar estas dinámicas del contexto. Entonces uno comienza a generar cuáles son los datos que pueden ayudarle a él una tendencia. Entonces ahí uno va armando el muñeco. Eso que yo le estoy explicando perfectamente con el capítulo 1, usted lo va a comprender de base. Entonces usted dice, yo puedo coger desde esta fuente de datos o de información, datos primarios y secundarios, y puedo comenzar a mirar tendencias. Y tendencias que no me vayan a dar una falsa expectativa, porque eso a veces suele suceder en esos modelos predictivos, ¿no? Que uno dice, no, es que la tendencia es esta porque así lo dicen los datos, pero no necesariamente cuando conoces el contexto del dato, vuelvo y reitero, eso puede ayudar mucho y la persona va a comprender muy fácilmente que si va a montar un negocio con esas características, va a tener que vender tanto, va a tener que gastar tanto y va a tener tanto de utilidad promedio en los años tales siguientes. De hecho, hay un ejemplo que se marca ahí con relación al tema. Y es súper sencillo, o sea, usted nada más necesita saber prender el computador y utilizar una tabla sencilla de Excel para poder hacer esa predicción. Y en el capítulo 1 usted lo va a encontrar, usted dice, no, pero no estoy tan convencido. Te vas al capítulo 2, el capítulo 2 ya te comienza a mostrar unos elementos un poco más robustos y usted puede continuar con el mismo ejemplo o puede mirar el ejemplo que tiene el libro, que es un poco más llamativo y te va a dar lineamientos sin necesidad de ser experto matemático o estadístico de cómo usted puede revisar los datos sin incurrir pues en esos sesgos que a veces enmarcan los expertos en temas. Que vuelvo y reitero, o sea, no voy a decir, no voy a mentir que eso sea infalible, pues nuestro texto, pero hemos tratado de que los errores que nosotros cometimos en el pasado no lo vaya a cometer una persona que desee utilizar esas herramientas y que realmente tomen decisiones certeras, ya sea en unidades de negocio o ya sea en el desarrollo de una política pública local o nacional, entre otros muchos ejemplos. Profesor, desde la experiencia que usted tiene pues como docente, como investigador, como pues directivo en algunas organizaciones, ¿cuál cree que es la mejor forma de motivar
o qué papel juegan mejor los líderes para fomentar una cultura organizacional en donde los datos sean valorados? Em, qué pena, te perdí en la señal. ¿Me repites? Qué vergüenza. ¿Qué papel juegan pues los líderes, los empresarios, los gerentes para fomentar dentro de una organización o dentro de una empresa el uso de los datos para tomar decisiones, para fundamentar los procesos? Ah, ya, ubicado. Sí, no, no, perfecto. No, es supremamente importante la visión del líder en una organización, sea privada, que hay un componente jerárquico que así lo determina, o sea pública, en donde digamos que el componente jerárquico se desdibuja, se vuelve un poco más horizontal, digámoslo así, en algunas tomas de decisiones, el poder vincularse a herramientas como la que señala el libro, pues te ayuda de pronto a sopesar componentes que a veces en algunos escenarios se vuelven dictatoriales. Voy a tratar de dar un ejemplo. Supongamos que estás en una empresa familiar, entonces la persona te dice, no, es que toda la vida se ha hecho así. Sí, pero socialmente las cosas cambian. Hace 5 años nadie se imaginaba la inteligencia artificial, por ejemplo. Y nosotros nos dimos cuenta que a partir de 2022, pues, la inteligencia artificial es una herramienta que vino para quedarse. El mundo cambia. Entonces, el tema de los datos se vuelve vital y digamos que tener esa visión un poco abierta a las posibilidades de conocer las lecturas cualitativas y cuantitativas que tratamos de dar en el libro, sirve mucho. Entonces, claro, el líder puede ayudar a que las personas tomen sus decisiones basadas en datos. Sino, de hecho, nosotros aquí en la Universidad del Valle, eh, generamos un campus en esa parte. Por ejemplo, uno de los métodos de herramientas más utilizadas para la revisión de textos es una herramienta muy cualitativa, vuelvo y reitero, no significa que esté mal, sino que era extremadamente cualitativa. Entonces, un profesor que quería saber la tendencia de un tema, se leía 10, 20 libros en biblioteca, decía, esto es lo que se está hablando, son los autores más importantes y tal. Entonces, cuando nosotros descubrimos que con predicción, con unas herramientas estadísticas, podíamos hacer uso de grandes datos de información, de lecturas, y poder mirar tendencias no solamente con 10 libros, sino con 300, con 400 textos a nivel mundial de diferentes idiomas y demás, y comenzar a mirar tendencias, líneas, clúster, comenzamos a cambiar el método de investigación en nuestra misma institución. Entonces ya la persona vincula, no, pues hagamos bibliométrico, y el bibliométrico nos ayuda. De hecho, ahí voy haciendo la cuña al respecto. Estamos precisamente en la construcción del libro de esa metodología bibliométrica, que es un poco más académica y que no alcanzamos a abordar en pleno en nuestro texto de ciencia de datos, cambiando básicamente la perspectiva de cómo usted toma la decisión de investigar, en este caso. En este texto, en este libro, tratamos de generar eso. Usted ya no tome decisiones de manera, como aquí en Colombia decimos, a ojo, de mirada, sino con datos, que es importante. Entonces, es muy emocionante pues, el texto. Profesor, me emociona a mí que haya nombrado la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega hoy en día, pues que además es una realidad que ya está, que no podemos obviar, que todo el mundo pues está necesitando usar? ¿Qué papel juega en mejorar la calidad y la velocidad en las decisiones basadas en datos? Sí, es bastante complejo, pero complejo en el sentido de que hay tantas posibilidades por hacer en el escenario que la invitación que yo le haría a todos los que están escuchándome y tal, es que no vayan primero a satanizar la herramienta de la inteligencia artificial. De hecho, se convierte en una herramienta supremamente esencial y complementaria a una decisión de estas. Por ejemplo, usted hizo la tarea juicioso de recolectar los datos, sabe cuáles son los sesgos, utilizó 2 o 3 modelos que aprendió en el libro. Usted trató de mirar con su contexto alguna explicación de tendencia al respecto y ya, y se queda ahí corto. Pero entonces se coge ese mismo resultado que encontró ahí y le pide el auxilio a cualquiera de las herramientas, a un ChatGPT, a DeepSeek, a Claude.
a cualquiera de estas herramientas han ido mejorado su modelo, crea un agente y el agente, conociendo el contexto, te puede complementar ese lineamiento, o esos resultados que de pronto usted de primera no encontró y que usted ya después con más detalle puede comprenderlos. Entonces, sí me parece una herramienta supremamente complementaria y vital, en el análisis de datos, el uso de la inteligencia artificial. De hecho, ya de manera particular, muchos de mis colegas, de los autores del libro, el profesor Carlos, el profesor Juan Manuel, han escrito algunos textos en donde vinculan la inteligencia artificial en el desarrollo de la revisión de datos y tendencias, que de hecho favorecen mucho, como reitero, en que se disminuya un poco el sesgo y sea un poco más objetivo. Obviamente los modelos de las inteligencias artificiales también tienen un sesgo, y que nosotros tenemos que ser conscientes, pero digamos que con la ficha tecnológica que tenga la inteligencia artificial, uno ya más o menos puede calcular el sesgo al respecto. Por ejemplo, si usted utiliza ChatGPT y va a tratar de hacer un análisis estadístico de política pública, entre la sostenibilidad y la sustentabilidad. Él te va a mandar más por sustentabilidad y no por sostenibilidad, por las dinámicas propias de donde proviene el algoritmo de la inteligencia artificial. Y ese elemento de sesgo no está mal, pero tenemos que ser conscientes de ello. Entonces es como la recomendación que uno da al respecto. Profesor, ¿y qué otras precauciones deberían tener las organizaciones y los analistas de datos de las empresas para usar estos modelos de inteligencia artificial que pueden estar respaldando decisiones que pueden ser vitales y millonarias dentro de una empresa? Eh, bueno, usted ¿por qué me hace las preguntas tan difíciles, Dios mío? Porque usted es el experto, profesor. Está muy bien, está muy bien. Sí, no, no, no. En ese escenario, bueno, el componente predictivo, digámoslo así, a veces puede generar una mala percepción de realidad, ¿no? Sucede mucho, a nosotros nos pasó, y de hecho parte del ejercicio del libro, hay un texto que nosotros hicimos con respecto al componente de elecciones que hubo en Colombia en el 2018. Pues supremamente visceral la elección en esa época. De hecho, pues uno de los escenarios más comunes de nuestros países, es la gran polaridad que hay en el sector político, pues en la elección por lo menos de presidentes, por ejemplo, en términos ciertos. Entonces, nosotros utilizamos, de hecho, binomial negativo para mirar tendencias en Twitter en ese momento, o lo que hoy llamamos X. Claro, nosotros ahí muy felices y contentos, vamos recolectando la información y los datos con un modelo, pues, de un profesor de apellido Benoit, que hablaba sobre el tema de la democracia, sin caer en cuenta de que el modelo, digámoslo así, de la red social daba la tendencia a favorecer los elementos negativos. Y claro, nos salió en el estudio que si usted quería hacer política en Colombia, si quería ser presidente, usted tenía que ser visceral y tenía que generar polémica, o sea, ser confrontativo, de hecho era el término, y generar polémica en respuesta al otro. Pero eso no necesariamente es la realidad que se pueda ver en un contexto. Ya cuando vimos en otro estudio donde utilizamos TOEIC, el modelo de TOEIC como tal, y miramos un municipio pequeño, en el mismo análisis, en el municipio pequeño no existe la red social. La gente ya no tiene X, no tiene Twitter. Y las dinámicas de toma de decisiones, y de elección del alcalde es diferente y se motiva por otras cosas. Entonces, es el mismo escenario, era el mismo problema, digámoslo así, pero como los datos los obtuvimos de diferentes partes, su tendencia o su percepción de realidad fueron diferentes. Entonces, ese elemento nos lo debe tener muy, muy presente en el uso de estas herramientas. Utilizamos dos modelos diferentes, por la razón que hicimos mostrar en este libro, en los 4 capítulos, los modelos más utilizados, precisamente para que usted sepa que hay toda una cadena, digámoslo así, o un grupo de modelos o de herramientas que pueda utilizar y no casarse con una porque le puede dar una mala percepción de realidad, y una mala toma de decisión.
Pues fue la razón, vimos como una herramienta, como las herramientas más utilizadas, digámoslo así, en nuestros contextos. Entonces, es como la recomendación que uno da. Pues si usted va a tener acceso al libro, va a poder tener la posibilidad de leerse los 4 capítulos que son bien chéveres, mirar el SIL y demás, pues mire usted toda ese campo, esa pool de herramientas que hay, ese grill de herramientas que vimos ahí, y no se quede solamente con una, sino que utilice dos o tres y realmente comience a establecer tendencias. Esa es una buena estrategia, vuelve y juega, y qué pena ser tan repetitivo, en uno no generar falsas predicciones, que es muy común en ese tipo de herramientas. Gracias, profesor. Continuando con el tema de la inteligencia artificial, ¿cuáles habilidades usted considera que debe tener un profesional o un analista de datos para aprovechar la inteligencia artificial con la ciencia de datos en la toma de decisiones? Eh, de hecho, digamos que la cadena de valor en términos de utilización de modelos estadísticos se puede concluir en esos 3 puntos que he comentado: la recolección de datos, la herramienta estadística y el análisis del mismo, en esos 3 grandes bloques. A veces uno no sabe cómo, ve, qué datos pido, con qué datos yo trabajo. Entonces, a veces la herramienta de la inteligencia artificial te puede dar algunas opciones de algunos contextos de qué datos pueden servir para determinar tendencias. Por ejemplo, nosotros hicimos un análisis en algún momento, no está en el libro, pero hace parte del génesis de dónde salió el texto, en términos de la salud mental de las personas en el uso excesivo de las redes sociales. Entonces, claro, todos sabemos que hay una implicación, pero no tenemos datos para corroborar o no en que si usted usa o no usa la red social le va a generar algún tipo o de ansiedad o depresión, ese tipo de cosas. De hecho, el estudio ya está publicado en una de las revistas indexadas a nivel mundial, y los autores, de hecho, somos los mismos de este libro. Y cogimos una de esas herramientas al respecto, pero para poder determinar el asunto hicimos uso de la inteligencia artificial para saber cuál era el instrumento, digámoslo así, más próximo para recolectar datos, y los adaptamos a la realidad del contexto de nuestros municipios donde tomamos los datos. Porque claro, como era un tema de salud pública, el poder reconocer el tema de ansiedad, depresión y por el uso excesivo de redes sociales, y ninguno de los tres somos psicólogos, utilizamos esa herramienta precisamente para poder conocer diferentes instrumentos. Obviamente, después de ya tener una línea de cuál sería la manera o el instrumento para recolectar datos, pues lo validamos con el experto psicólogo que sabía sobre el tema, pero digamos que la inteligencia artificial ayudaba a esa línea. Claro, si usted dice, no, yo no sé, y como yo no soy psicólogo, pues no necesito saber, pues ahí ya usted nunca investiga, nunca aprende, nunca sabe tendencia y demás. Entonces la inteligencia artificial te puede ayudar como a eso, a que a que sobre temas novedosos o que quieras aprender, te dé líneas, digámoslo así, o visión de cuál puede ser un instrumento de recolección de datos, o cuál puede ser la herramienta o el modelo a utilizar para mirar esas predicciones, o cuál puede ser la conclusión del mismo. O sea, puede apoyar mucho en cualquiera de la cadena de valor. Gracias, profesor Arango. Y una pregunta, una última pregunta antes de mirar las que nos han dejado en la caja preguntas y respuestas. ¿Usted considera que hay algún riesgo en delegar demasiado el análisis y la toma de decisiones a la inteligencia artificial? Sí, el riesgo es latente, lo comentaba ahorita con el tema del sesgo. O sea, los software y demás tienen mucho sesgo. Tienen sesgo porque son hechos por seres humanos, y a veces uno lo olvida. Lo mismo los libros de hecho tienen, nosotros somos un sesgo en el desarrollo de ese texto. ¿Cuál es el sesgo? Nosotros somos docentes provinciales, no de las grandes ciudades, y ahí fue donde comprendimos de que a veces la toma de decisión que se da en la gran ciudad desprecia a la toma de decisión que se da en una provincia porque no tiene datos. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros podemos tener datos en nuestra provincia. Y ese fue nuestro contexto. Y ese contexto es vital. A veces la inteligencia artificial olvida ese contexto o te plantea un contexto específico de quien lo diseñó. Entonces siempre es importante uno saber de que ese sesgo existe en el uso de la herramienta o de la inteligencia artificial, para uno no delegarle todo o tener el criterio de poder cuestionar el resultado o la sugerencia. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta
hicimos un tema de análisis de lo que llamamos aquí en Colombia los ecohoteles. Son hoteles para los que nos están escuchando, hoteles rurales que se ha potencializado en Colombia en los últimos años, por lo menos después de pandemia, en donde hacen cabañas o estamentos, habitaciones muy bonitas en lugares rurales lejos, muy lejos de lo urbano. Y todo el mundo comenzó a emocionarse de tal manera en donde fincas productoras de café, de plátano, de cítricos, se comenzaron a volver eh, ecohoteles. Y la finca que tenía que ser productora, porque la gente tiene que comer, ya dejó de producir para otro tipo de entretenimiento, digámoslo de esa manera, y casi todo el mundo comenzó a tomar esa decisión basado a la emocionalidad de los contextos que dio algunas redes sociales y demás, pero no necesariamente era la realidad de lo que se necesitaba en el territorio. Entonces, claro, vemos que ecoteles se abrieron por un montón en un momento y comenzaron a cerrarse rápidamente y al final quedaron una o dos en el territorio y el resto de personas volvieron otra vez a la producción sobre el tema. Entonces, ese sesgo que a veces se genera, y en ese caso puntual, en la inteligencia artificial, puede hacerte cometer errores. Con el ejemplo que di, es más que evidente que sucedió, por lo menos en los sesgos que dieron las redes sociales con ese tema de los ecohoteles. Bueno, gracias, profesor Arango. Vamos a las preguntas del público. Tenemos unas 5 preguntas. Eduardo Javier López, bueno, nos hace varias. Vamos a empezar por la primera. Dice, ¿cómo puede la ciencia de datos ayudarnos a reducir esta incertidumbre sin caer en la falsa seguridad que a veces generan los modelos predictivos? Bueno, lo estaba comentando ahorita, parte del ejercicio de lo que enseña y lo que tratamos de enseñar en el libro es que hay que conocer el contexto del dato y eso creo que es una buena estrategia. No necesariamente es la mejor, no necesariamente tiene que ser la perfecta, pero creemos que sería una buena estrategia para, para ir eliminando el sesgo de esa falsa seguridad de que no, estos son y esa sobreconfianza pues del modelo predictivo o confundir las relaciones por casualidad, que pasa mucho, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó con una investigación que hicimos en la zona costera de nuestro país en relación a por qué había tanto bullying, por qué se ha aumentado tanto el bullying. Y el resultado nos daba que era por el excesivo calor. Y nosotros no puede ser que sea por eso, porque el calor siempre ha existido. O sea, no puede, no puede ser que el calor sea lo que motive el bullying en los colegios, que fue donde tomamos los datos. Entonces comenzamos pues, a hacer un poco más un análisis de contexto para poder comprender el resultado del dato. Que el resultado fue otro. Y no les voy a contar para que compren el libro. Pero sí está bueno el ejemplo al respecto. Entonces, a la pregunta que hace Eduardo, te digo, nosotros hemos tratado de generar como unas herramientas de análisis contextuales del dato, que es como la base que quisimos darle o el punto de más al documento, y contamos algunos ejemplos de esas realidades que hemos tenido con la recolección de datos y la utilización de algunos modelos. Es como la estrategia. Ok. Eduardo pregunta también, en salud, ¿cómo puede la ciencia de datos guiar decisiones gerenciales para optimizar la distribución de recursos en hospitales y unidades médicas sin perder de vista el enfoque humanista del cuidado de la salud? Eduardo, esa pregunta está muy difícil. No, mentiras, pero sí, sí hace parte de lo que uno podría pensar que aporta el libro. Claro, el contexto es un elemento esencial. Y las dinámicas que nosotros tenemos, ¿qué es lo novedoso de este libro? Claro, el libro no es un libro hegemónico que te dice la perfección de los datos que deben de ser. No, estamos bajo la realidad de que en nuestros países latinoamericanos a veces conseguir los datos son difíciles o tienen sesgos. Entonces nosotros tratamos de hacer ese tip de cómo usted con estos datos que no son perfectos, usted puede hacer análisis y predicciones. Entonces creo que a la pregunta específica diría sí, nuestro texto trata de dar una herramienta de cómo la ciencia de datos puede ayudar a esas decisiones
y a optimizar la distribución de recursos, en este caso pues, de los hospitales, mirando contextos. Y es muy interesante por eso, porque tomamos el contexto del dato. A nosotros nos pasó con un hospital aquí en el municipio de Caicedonia en época de pandemia. Y creo que el modelo que utilizamos y que de hecho está en el capítulo 3 ayudó un poco. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, les recuerdo que hasta las 5 de la tarde, hora Colombia, el libro del profesor y sus colegas está con 20% de descuento y un microcurso gratuito. Continuemos con la siguiente pregunta de Eduardo, que también es sobre el tema de salud, en salud pública. ¿Cómo se puede usar la ciencia de datos para priorizar intervenciones que tengan mayor impacto poblacional, considerando presupuestos limitados? Eh, hubo más que todo en el capítulo 4 del texto, nosotros, voy a contarles el contexto, es que no quiero hacer spoilers, pero sí, voy a contarles el contexto. Yo soy actualmente director de una de las sedes de la Universidad del Valle, más o menos para las personas que nos escuchan, la Universidad del Valle es una universidad pública, es la tercera universidad más grande del país y tiene, digamos, una estrategia de distribución en el territorio de tener sedes regionales. Parte del ejercicio es que el tema presupuestal es supremamente escaso y uno debe buscar em, fuentes de financiamiento diferentes a la universidad, ya sea de orden nacional o departamental, para poder financiar la educación superior en un territorio. Entonces, con ese contexto, pues les comento que efectivamente nosotros utilizamos un modelo de análisis de pertinencia académica en un territorio donde usted abajo dice, no, aquí la gente no estudia, la gente prefiere, no sé, dedicarse a otras cosas que estudiar. Y cuando comenzamos a hacer el método, hicimos una recolección de datos prácticamente eh, a pie, no solamente utilizando las herramientas de una encuesta estadística, sino también haciendo raspado de datos. O sea, utilizamos diferentes fuentes de información o de datos, más que de información de datos, y ya teniendo esos datos, nosotros hicimos la gran sábana, haciendo análisis de algunos datos que eran dicotómicos, por ejemplo, estar o no estar, ceros y uno, a otros datos que eran relativos, de 0 a 1, que puede ser, o lo que nosotros conocemos de 0 a 100%, o datos ordinales. Comenzamos a hacer todo el despliegue del asunto, creamos el constructor y hicimos tendencia y nos dimos cuenta de que el territorio necesitaba unos lineamientos específicos en términos de educación que era referente de manera orgánica. Y no lo habíamos detectado eh, solamente con análisis cualitativo, sino que nos dimos cuenta también cuando hicimos el análisis cuantitativo de cuál era la tendencia orgánica en términos académicos, que eso a veces no lo hacen las universidades públicas. Y con eso pudimos eh, obtener recursos a nivel nacional para construir una nueva sede en el campus de Sevilla por un poco más son como $20.000, si lo hablamos en dólares, que no son nada especiales para un municipio en donde van a pasar de tener 0 profesionales a tener un poco más de 1.500 personas formándose. Entonces, eso no lo hicimos a ojo, lo hicimos usando una herramienta estadística donde demostramos que el impacto no solamente era en el municipio, sino que el municipio era el punto de referente de casi 6 municipios que lo rodean de manera directa y que de manera orgánica iban o van los fines de semana a hacer sus compras en el pueblo. Esos datos a veces se pierden o uno no cae en cuenta y con este tipo de herramientas que mostramos en el libro te pueden ayudar a visualizar esas realidades. Bueno, nos quedan 5 minutos a ver si logramos las 3 preguntas que nos hacen falta. Ángel Valdés ¿Vale? pregunta, ¿las herramientas y modelos del libro puedo aplicarlos a cualquier ámbito empresarial? Saludos desde Ciudad de México. Gracias, gracias. Saludos los hermanos mexicanos. Sí, sí, podríamos decir que sí. Desde nosotros tuvimos un profesor, de hecho, mexicano que nos contó algo que era supremamente evidente en Ciudad de México con respecto al café y que nosotros no lo habíamos detectado. Por ejemplo, en el tema del café, nosotros aquí en Colombia nos gusta montar establecimientos gastronómicos que te ofrezcan una cantidad de opciones de comida.
Y recuerdo tanto que el profesor y empresario, de hecho, nos dijo, no, es que usted tiene que ser el mejor en uno. Y comenzó a mostrarnos precisamente con el modelo que nosotros tenemos en el capítulo 2 cómo usted puede hacer un análisis de emprendimiento solamente con un producto y ser el mejor en ese producto. Obviamente no va a funcionar en todos los escenarios de esa misma manera, pero fue nuestro contexto para comprender cómo una herramienta que lo utilizamos para otra cosa podía servir para uno analizar, por ejemplo, qué producto se puede vender en un establecimiento de comercio, en un establecimiento gastronómico, por ejemplo, que fue el que aprendimos con nuestro amigo mexicano en ese momento en la Escuela del Café en Armenia, que nos visitó hace un poco más de 3 años. Entonces yo podría decir, sin temor a equivocarme, de que las herramientas que tratamos de generar en el libro pueden servir para diferentes modelos de negocio, para diferentes unidades de negocio en términos generales. Bueno, Miguel Mendieta pregunta, ¿en el libro se abordan escenarios predictivos y de riesgo? De forma sencilla, para ustedes, ¿cuál sería la heurística de la ciencia de datos aplicada en estos escenarios, predicción y riesgo? Bueno, Miguel, usted hizo una pregunta demasiado difícil, Especializada. pero está bien, está bien. Pues, evidentemente, pues, ese componente heurístico de poder anticipar o evitar algo, que es básicamente lo que se espera en ese tipo de análisis estadísticos, eso realmente pues, es en la práctica lo que podríamos decir la heurística. Nosotros, pues, dándole respuesta, creemos que damos la herramienta precisamente para eso. O sea, para que no solamente se miren aspectos estrictamente técnicos, sino que de verdad podamos, desde la definición del problema, eh, poder anticipar o evitar algún factor que si lo miramos desde la perspectiva de riesgo, sí. De hecho, nosotros hicimos un cálculo de qué pasa si usted tiene una rotación importante de empleados y aparece en uno de nuestros capítulos. Entonces uno dice, ah, eso es un riesgo. Sí, eso es un riesgo que puede generar una pérdida. Entonces usted puede anticiparse o evitar eso en términos de pérdidas de utilidad o que da la exclusión de lo que nosotros llamamos el patrimonio relacional o el activo que te puede dar una persona que conozca el negocio y que solamente se va a ver visible cuando usted tiene una excesiva rotación de empleados. Y uno dice, "Ah, uno puede perder plata si yo echo a todo el mundo". Sí, y ahí tratamos de dar ese ejemplo. Ahora, la pregunta que hace Miguel, creemos que sí lo abordamos con ejemplos sencillos y tratando pues de anticipar o evitar riesgos que se puedan generar. Nos enfocamos mucho en el sector empresarial, más que todo desde esa perspectiva de emprendimientos, digámoslo así, que hemos tenido en nuestros contextos. Bueno, y vámonos con la última pregunta de Víctor Manuel Devia. ¿Qué lenguaje utilizas para la ciencia de datos y qué modelos utilizas? Bueno, nosotros, el libro arranca, de hecho, con unos modelos que llamamos modelos de corte transversal. Arrancamos explicando un poco qué es regresión lineal simple, hacemos ejercicios sobre ello, después pasamos pues a datos de conteo, entonces comenzamos a mirar qué pasa si usted tiene variables discretas, frecuentes, en entornos empresariales, digamos, basado en la pregunta que me estaban haciendo anteriormente. Em, Cosas como, por ejemplo, el número de visitantes de una tienda, ventas diarias o incidencias, accidentes que pueda tener una planta. Y miramos modelos sencillos ahí como Poisson y binomial negativo, o para que uno pueda hacer análisis en este tipo de variables discretas que se da mucho en el sector empresarial. O sea, a veces uno dice, una persona, aquí en Colombia hay unos establecimientos comerciales que llamamos panaderías, que son sitios donde venden pues, como su nombre lo dice, panes, y que a veces en otros países no son tan comunes al respecto, y a veces las personas tienen muchos accidentes con sus elementos gastronómicos. Entonces, y las personas a veces no le prestan atención, pero eso se puede convertir en un foco, por ejemplo, de pérdida para la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, uno podría decir, con un modelo de Poisson o binomial negativo sobre incidencias de riesgos de accidentalidad que tiene la producción de un pan, usted puede evitar pérdidas en una empresa. El ejemplo taxativo no está en el libro, pero la herramienta del capítulo 2 se lo va a dar. Y bueno, tratando de responderle, de seguir respondiendo, por ejemplo, tenemos modelos binarios también, entonces hacemos algunos modelos de lobby,
Bueno, realmente solamente hicimos el modelo de Logi al respecto, porque no alcanzamos a meter a Toby. Y en términos de series de tiempo, sí, ese es digamos, como el más complejo, si podríamos decir, porque utilizamos el modelo ARIMA, que es un tema de regresiones donde se busca también un tema no solo cuantitativo, sino cualitativo, y que se utiliza mucho en temas de variables económicas y mercados financieros, pero lo tratamos de explicar de la manera más simple para que usted a la medida que va leyendo esos tres grandes capítulos, esos cuatro grandes capítulos, perdón, pueda ir una secuencia de menor a mayor en términos de complejidad y pueda comprender cómo lo puede usar en su contexto empresarial. Bueno, gracias, profesor Arango. Ya con esto damos fin a nuestro webinar. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron por sus preguntas, por su interés. Los invito a que compren el libro Ciencia de Datos para la Toma de Decisiones Gerenciales y que pongan en práctica todo lo que el profesor Arango hoy nos contó. Profesor, nuevamente, pues muchas gracias por compartir su experiencia y por hacernos pues ver que la ciencia de datos nos da herramientas para decidir con más confianza, con mejores resultados y con menos incertidumbre. Muchas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y saludos desde aquí, desde la montaña, a todos los que escucharon. Gracias. Bueno, profesor, muchas gracias. Hasta luego y una nueva oportunidad. Hasta luego. Adiós. Bueno.